La noche era fría en Sevilla y caminaba sin rumbo por las calles, con los hombros encorvados y la cabeza gacha, intentando protegerme del viento helado. La ciudad, con todo su brillo y glamour, seguía siendo un lugar solitario para alguien como yo, una mujer sin hogar. Me refugié en el Parque de María Luisa, uno de los pocos lugares donde pude encontrar algo de paz. Fue allí donde mi vida cambió para siempre. Mientras caminaba por el parque, mis oídos captaron un sonido que parecía un llanto ahogado. Seguí el sonido, impulsada por una curiosidad instintiva, y me encontré con un bebé, envuelto en una manta sucia, abandonado entre los arbustos. Mi corazón se aceleró. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién podría hacerle esto a un niño tan pequeño e indefenso? ¿Quién te dejó aquí, pequeña?, susurré, mientras me arrodillaba y tomaba al bebé en mis brazos. Lloró suavemente, como si supiera que estaba sola y asustada. Decidí en ese momento que no la dejaría atrás. No importa lo que fuera necesario, la protegería. La llevé a mi refugio improvisado, un rincón escondido debajo de un puente, donde solía dormir. La miré, sus ojos grandes y curiosos me observaban, y sentí una conexión inmediata. «Te llamaré Isabel», dijo, acariciando su delicado rostro. Los días que siguieron fueron difíciles. No tenía nada más que mi fuerza de voluntad y las ganas de cuidar de Isabel. Sin embargo, la vida en las calles era implacable. Sabía que necesitaba ayuda y fue entonces cuando conocí a Juan, el dueño de un café local. Era un hombre generoso, siempre con una sonrisa en el rostro, y me ofrecía comida y ropa para Isabel. «Juan, no sé cómo agradecerte», le dije, levantando la ropa que me dio. «Estás salvando nuestras vidas». «No hace falta que me lo agradezcas, Marta», respondió. «Simplemente haz lo que puedas para cuidar de esta chica. Ella merece una oportunidad». Con el tiempo comencé a trabajar en el café de Juan, limpiando mesas y ayudando en la cocina. Me pagó lo suficiente para que pudiera mantener a Isabel. Cada día era una lucha, pero me sentí agradecido de haber encontrado a alguien como Juan. Los meses se convirtieron en años e Isabel creció sana y feliz. Finalmente, después de mucho esfuerzo, logré alquilar un pequeño departamento. La sensación de tener un lugar al que llamar hogar era indescriptible. Cada noche, mientras acostaba a Isabel, agradecía que hubiésemos superado tantas adversidades. Han pasado 7 años desde aquella fría noche en el parque. Isabel estaba a punto de comenzar su primer día de clases. La ayudé a vestirse, ajustándole cuidadosamente el uniforme. Sus ojos brillaron de emoción. «Mami, estoy tan emocionada», exclamó. «Voy a hacer nuevos amigos y aprenderé cosas nuevas». «Lo sé, mi amor», respondí, sintiendo una mezcla de orgullo y ansiedad. «Vas a ser increíble». Tan pronto como la dejé en la escuela, caminé hasta el café de Juan. Era un día normal, pero algo dentro de mí decía que las cosas estaban a punto de cambiar. Y, de hecho, cambiaron. Esa noche, un hombre llamado Enrique llamó a mi puerta trayendo consigo un secreto que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Pero esa es una historia para otro capítulo. Por ahora me permito recordar aquel momento en el que conocí a Isabel. Ese momento de desesperación y esperanza que transformó nuestras vidas para siempre. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Isabel y yo salimos de casa esa mañana. Era su primer día de clases y mi corazón tenía una mezcla de orgullo y ansiedad. Ver a mi pequeña, tan grande y segura, me llenaba de alegría, pero la idea de dejarla sola en un nuevo ambiente me inquietaba. «¿Estás lista, mi amor?», pregunté, tratando de ocultar mi propia aprensión. «Sí, mami», respondió Isabel con una sonrisa radiante. Se veía hermosa con su uniforme escolar y su cabello recogido en 2 trenzas perfectas. Caminamos juntas hasta la escuela, y cuando llegamos, la vi unirse a los otros estudiantes. Cuando la puerta se cerró, sentí una punzada de vacío, como si una parte de mí hubiera permanecido allí. Pero sabía que era lo mejor para ella. Fui directo al café de Juan, donde trabajo desde hace 7 años. Al entrar, me saludó el familiar aroma del café recién hecho y las voces amigables de los clientes habituales. Clara, una vieja amiga a la que hacía tiempo que no veía, estaba sentada en una de las mesas. «Marta, qué bueno verte», exclamó Clara levantándose para abrazarme. «Clara». «Qué agradable sorpresa», respondí devolviéndole el abrazo. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, gracias a Dios». «¿Y tú?»,
¿Cómo van las cosas con Isabel?, preguntó, con expresión llena de interés genuino. Le conté sobre el primer día de clases de Isabel y lo nerviosa que estaba. Clara, siempre generosa, se ofreció a ayudar a cuidar a Isabel mientras yo trabajaba. Me encantaría ayudar. Sabes que siempre puedes contar conmigo, dijo, apretando mi mano. Gracias, Clara. No puedes imaginar lo que esto significa para mí, respondí, sintiendo un alivio inmediato. El día en el café transcurrió con normalidad, pero una sensación extraña empezó a molestarme. Era como si me estuvieran observando. Decidí no prestarle mucha atención, atribuyendo este sentimiento al nerviosismo de Isabel el primer día de clases. Al final del día, un hombre entró al café. Tenía una apariencia distinguida, con una mirada penetrante que parecía analizar cada detalle a su alrededor. Se acercó al mostrador y pidió un café. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con un ligero acento que no pude identificar de inmediato. Marta, respondí, tratando de sonar indiferente. ¿Y el suyo? Enrique, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí? Sí, han pasado algunos años, respondí, mientras preparaba su café. ¿Por qué? Curiosidad, respondió, pero había algo en su tono que me hizo sospechar. Hizo algunas preguntas sobre el café, sobre mí, finalmente, sobre Isabel. Tienes una hija, ¿verdad? Isabel, si no me equivoco, preguntó, casualmente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sí, lo hago. ¿Por qué lo preguntas? Ah, solo he oído hablar de ella. Dicen que es una chica encantadora, respondió Enrique, pero su mirada fija en mí indicaba que había más en sus palabras. Cuando finalmente se fue, sentí un peso en el pecho. Algo no estaba bien. Enrique sabía demasiado sobre Isabel y yo. Decidí que necesitaba prestar atención. Al salir del café, noté que Enrique me seguía a una distancia segura. Aceleré mis pasos, tratando de mantener la calma. Cuando llegué a mi apartamento, miré hacia atrás y vi que ya no estaba. Mi corazón todavía latía rápido. Entré rápidamente y cerré la puerta. Esa noche, mientras acostaba a Isabel, no podía dejar de pensar en Enrique. ¿Quién era él realmente? ¿Qué querías con nosotros? Mami, ¿está todo bien?, preguntó Isabel, notando mi inquietud. Sí, mi amor. Está bien. Solo un poco cansado, mentí, besando su frente. Mientras se dormía, me prometí a mí mismo que descubriría qué estaba pasando. No permitiría que nada ni nadie amenazara la seguridad de Isabel. Investigar a Enrique se ha convertido en una necesidad urgente para mí. No podía simplemente ignorar la inquietante presencia de este extraño que parecía saber más sobre mi vida que yo. Después de ese desconcertante encuentro en la cafetería, decidí seguir mis instintos y descubrir quién era realmente. Al día siguiente, mientras Isabel estaba en el colegio, fui a una biblioteca pública donde podía utilizar internet sin que nadie se diera cuenta. Busqué el nombre Enrique, junto con las palabras investigador privado y Sevilla. En cuestión de minutos, encontré información sobre él. Enrique era, de hecho, un reconocido investigador privado, especializado en encontrar personas desaparecidas. Mi corazón se aceleró en mi pecho. ¿Qué quería con Isabel? Nada más llegar a casa, Isabel estaba jugando con sus juguetes nuevos, pero noté que estaba más tranquila que de costumbre. Mami, anoche tuve una pesadilla, dijo con voz temblorosa. Un hombre extraño estaba tratando de llevarme. Me acerqué a ella, tratando de mantener la calma. Fue solo un sueño, mi amor. Nunca dejaría que nadie te llevara. Pero por dentro estaba en pánico. Sus palabras no podían ser una coincidencia, especialmente después de todo lo que estaba pasando. 2 días después, Enrique finalmente me enfrentó en el café, en un momento en que Juan estaba en stock y Clara atendiendo las mesas. Marta, tenemos que hablar, dijo directamente pero sin agresividad. Hay algo que necesitas saber sobre Isabel. Lo llevé a una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas de los clientes. ¿Qué quieres con mi hija? ¿Por qué nos sigues?, pregunté, tratando de ocultar el nerviosismo en mi voz. Respiró hondo antes de responder. Me contrataron para encontrar a Isabel. Ella es hija de un matrimonio adinerado que desapareció hace 7 años.
La buscaron incansablemente y recientemente contrataron mis servicios para localizarla. Yo estaba en shock. Eso es imposible. ¿Isabel es mi hija? Yo la encontré, la crié. No es hija de nadie más. Enrique pareció genuinamente comprensivo, pero mantuvo su postura firme. Marta, entiendo tu conexión con Isabel, pero sus padres biológicos tienen derecho a saber que ella está viva. Pasaron años creyendo que la habían perdido para siempre. Necesito devolverles esta información. Me levanté, tratando de controlar la ira y el miedo que hervían dentro de mí. No te llevarás a mi hija. Es mía. La encontré abandonada y la cuidé cuando a nadie más le importaba. No puedes simplemente aparecer y quitarme esto. Dejó un sobre la mesa. Aquí hay algunas pruebas. Pruebas de ADN, documentos oficiales. Te daré tiempo para procesar esto, pero volveré con más pruebas. Por favor, piensa en lo que es mejor para Isabel. Tomé el sobre con manos temblorosas y salí del café lo más rápido que pude. En casa, me senté en el sofá y no pude abrir el sobre. La idea de perder a Isabel le resultaba insoportable. Ella era el centro de mi mundo. No podía permitir que nadie me la quitara. Los días siguientes fueron un tormento. Isabel seguía teniendo pesadillas y yo estaba cada vez más preocupado por lo que pudiera pasar. Enrique había prometido regresar y yo sabía que necesitaba estar preparado. Pero, ¿cómo podría prepararme para perder a mi hija? Finalmente, un día, Enrique reapareció. Esta vez parecía más decidido que nunca. Marta, traje más pruebas. Por favor, mira los documentos. La verdad está ahí. Abrí el sobre con manos temblorosas y miré los papeles que había traído. Allí estaban los resultados de las pruebas de ADN, que mostraban claramente que Isabel era hija biológica de una pareja llamada Fernández. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Todo estaba a punto de desmoronarse. Necesito tiempo, dijo, tratando de mantener la compostura. Esto es mucho que procesar. Por favor, dame unos días más. Enrique asintió, entendiendo. Sé que esto es difícil, Marta. Pero por favor piensa en lo que es mejor para Isabel. Volveré pronto. Tan pronto como se fue, me desplomé en el suelo y las lágrimas finalmente escaparon. No sabía cómo sobreviviría a esto, pero una cosa era segura, haría cualquier cosa para proteger a mi hija, incluso si eso significara enfrentarme al mundo entero. Me desperté sobresaltada, el sol ya se filtraba por las rendijas de la cortina, calentando el pequeño apartamento que Isabel y yo llamábamos hogar. La ansiedad de los últimos días me consumió, especialmente desde la última visita de Enrique. Necesitaba ayuda urgentemente y fue entonces cuando pensé en buscar un abogado. No sabía por dónde empezar, pero el destino parecía estar de mi lado. Al salir para llevar a Isabel al colegio, pasé por el café de Juan. Él, siempre servicial, notó mi inquietud. «Marta, ¿estás bien?», preguntó, con genuina preocupación en sus ojos. «Juan, estoy en problemas. Necesito un abogado. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme?». Juan se secó las manos en el delantal y pensó por un momento. «Sí, conozco a un buen abogado. Su nombre es Alejandro. Es un viejo amigo de la familia. Te pasaré sus datos de contacto». Le agradecí inmensamente y continué mi camino hacia la escuela de Isabel. Después de dejarla, fui directamente a la oficina de Alejandro. Era un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y una presencia reconfortante. Le expliqué mi situación, para mi sorpresa, estuvo dispuesto a ayudarme sin dudarlo. «Marta, tu caso es complicado, pero haremos todo lo posible para proteger a Isabel», dijo Alejandro, con firmeza. «Alejandro, estoy desesperado. Enrique me mostró documentos que dicen que Isabel es hija de un matrimonio rico desaparecido. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Investiguemos esta historia en profundidad. Si Isabel realmente es heredera de una fortuna, hay mucho más en juego que la mera custodia de la misma. Necesitamos descubrir qué pasó con los Fernández y por qué Isabel fue abandonada». Durante los días siguientes, Alejandro profundizó en los archivos y registros, y los descubrimientos que hizo fueron inquietantes. Descubrió que los Fernández eran víctimas de un crimen, e Isabel, o más bien Sofía Fernández, era heredera de una enorme fortuna. Esto complicó aún más todo.
Una tarde, mientras Isabel jugaba en el parque, Enrique apareció de nuevo, esta vez con una mirada aún más decidida. Llevaba una carpeta llena de documentos. Marta, sé que estás intentando proteger a Isabel, pero estos documentos prueban que ella es Sofía Fernández. Tiene derecho a conocer a su verdadera familia. Enrique, no la voy a delatar así. Ella es mi hija, no importa lo que digan esos papeles. Mantuve la voz firme, pero la verdad es que mi corazón estaba hecho pedazos. Como si el destino no pudiera ser más cruel, esa misma noche Isabel desapareció. Me desesperé, mi mente daba vueltas en círculos, tratando de entender qué había pasado. Mis sospechas recayeron inmediatamente sobre Enrique. Corrí a la oficina de Alejandro, donde ya me estaba esperando. Alejandro, Isabel fue secuestrada. Sé que fue Enrique. Él debe haber hecho esto para forzar su mano. Alejandro, siempre tranquilo, intentó tranquilizarme. Marta, busquemos a Isabel. Enrique puede tener sus defectos, pero no creo que los haya hecho. Necesitamos pensar en todas las posibilidades. Con la ayuda de Alejandro, comenzamos a armar un plan para rescatar a Isabel. Nuestras investigaciones nos llevaron a descubrir que Clara, mi vieja amiga, estuvo involucrada en el secuestro. Se había endeudado con delincuentes y veía a Isabel como una forma de saldar sus deudas. Se me rompió el corazón cuando me di cuenta de la traición de alguien en quien confiaba tanto. En un último intento por solucionar todo, Enrique apareció en nuestro apartamento, esta vez con un aspecto diferente. Parecía arrepentido. Marta, no sabía que la cosa llegaría a este punto. Quiero ayudar a encontrar a Isabel. Sé que no confías en mí, pero realmente me preocupo por ustedes dos. Las palabras de Enrique me tomaron por sorpresa. Alejandro y yo decidimos aceptar su ayuda, porque en el fondo lo único que importaba era recuperar a Isabel. Unimos fuerzas y juntos ideamos un plan para rescatar a mi hija. La tensión era palpable y mi corazón latía con fuerza. Sabía que este viaje estaba lejos de terminar, pero haría cualquier cosa para tener a Isabel nuevamente en mis brazos. Descubrir la verdad sobre Clara fue un golpe devastador. Nunca imaginé que alguien en quien confiaba tanto pudiera estar involucrado en algo tan horrible. Alejandro y yo estábamos sentados en mi pequeña sala, rodeados de papeles y documentos que él había traído, tratando de determinar nuestros próximos pasos. No puedo creer que Clara haya hecho eso, dije, con la voz temblando de emoción. Parecía tan genuina, tan amigable. ¿Por qué haría algo así? Alejandro suspiró, mirándome con expresión de compasión. Marta, a veces la gente hace cosas impensables cuando está desesperada. Clara estuvo involucrada con criminales y su deuda era demasiado grande para ignorarla. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió con estrépito y Enrique entró al apartamento, su rostro era una máscara de preocupación y culpa. Marta, Alejandro, tengo información, dijo sin aliento, como si hubiera corrido hasta aquí. El silencio era palpable mientras esperábamos que continuara. Enrique me miró con los ojos llenos de arrepentimiento. Sé dónde está Isabel. Clara la llevó a un escondite fuera de la ciudad. Yo te ayudaré a rescatarla. Mi enojo y desconfianza iniciales hacia Enrique comenzaron a derretirse cuando vi la sinceridad en sus ojos. ¿Por qué estás haciendo esto? Pregunté, mi voz baja y llena de sospecha. ¿No eras simplemente un mercenario contratado para separarnos? Enrique bajó la cabeza y respiró hondo antes de responder. Al principio sí. Pero a medida que los fui conociendo, vi que la situación es mucho más compleja. Isabel no es solo un trabajo para mí. Me preocupo por ella, y por ti también, Marta. Alejandro interrumpió, su voz natural y concentrada. No tenemos tiempo para emociones ahora. Necesitamos actuar rápido. Enrique, ¿puedes llevarnos al escondite? Enrique asintió y juntos planeamos nuestro acercamiento. El viaje hasta el lugar fue tenso y sentía el corazón martilleando en mi pecho con cada kilómetro que pasábamos. Enrique nos guió por caminos sinuosos y senderos casi invisibles, hasta que finalmente nos detuvimos frente a una vieja cabaña escondida entre densos árboles. Ella está dentro, susurró Enrique, señalando la cabaña. Clara está armada y probablemente desesperada. Debemos tener cuidado. La adrenalina recorrió mi cuerpo mientras Alejandro y Enrique ideaban una estrategia para entrar sin alertar a Clara. No pude evitar sentirme impotente, pero sabía que necesitaba ser fuerte por Isabel. Cuando finalmente entramos en la cabaña, el enfrentamiento fue rápido y tenso.
Clara sostenía a Isabel y la niña parecía asustada pero ilesa. Enrique se movió rápidamente, desarmando a Clara con una habilidad que no sabía que poseía. Alejandro agarró a Clara y la mantuvo bajo control mientras yo corría a abrazar a Isabel. «Mami». Isabel gritó, sus pequeñas manos se aferraron a mí con fuerza. «Está bien, mi amor. Estoy aquí», susurré, abrazándola con fuerza, sintiendo un alivio profundo y abrumador. La policía llegó poco después y arrestó a Clara. Se la llevaron y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Enrique se acercó a mí con una expresión seria en su rostro. «Marta, siento mucho todo esto. Nunca quise que terminara así», dijo con la voz llena de sinceridad. Lo miré y vi al hombre que había comenzado como mi enemigo pero que ahora era un aliado improbable. «Enrique, te agradezco por ayudar a salvar a Isabel. Sé que al principio solo estabas haciendo tu trabajo, pero has demostrado que eres más que eso». Alejandro, que había estado en silencio, finalmente habló. «Marta, ahora hay que pensar en el futuro. La familia biológica de Isabel, los Fernández, tienen derecho a conocerla. Pero la decisión final es tuya». Asentí, sabiendo que esta era la decisión más difícil que tendría que tomar en mi vida. Isabel debe conocer a su familia biológica, pero no la dejaré. Ella es mi hija y siempre lo será. Se contactó a los Fernández y se concertó una reunión. Cuando finalmente nos conocimos, vi una mezcla de alegría y tristeza en sus rostros. «Gracias por cuidar de nuestra hija», dijo la señora Fernández, con lágrimas en los ojos. «Queremos que ella sea parte de nuestras vidas, pero respetamos su papel como madre». Y así comenzó un nuevo capítulo para nosotros. Enrique fue arrestado por sus crímenes, no sin antes expresar su pesar y deseo de redención. Con el apoyo de la familia Fernández, Isabel y yo comenzamos una nueva vida, llena de esperanza y posibilidades. El viaje fue difícil, pero el amor y la determinación nos guiarían hacia un futuro mejor.